Buenas noches, doctor Bello Adonis. Somos el grupo número 5 y el seminario que nos tocó hablar es sobre los ennuros de alquilo. Los temas que vamos a tratar es sobre la estructura general de las propiedades de los halógenos de alquilo, la nomenclatura, con ejemplos, el mecanismo de sustitución SN1 y SN2 y el mecanismo de eliminación E1 y E2. Los integrantes son Franco Parrales Víctor, Íñiguez Morán Elisa, Pachacama Curay Edison, Pilay Cedeño Natalie y quien les habla Viñán Yumán Eric. Yo les voy a hablar sobre la estructura general de los halogénuros de alquilo, tanto lo que conlleva es conceptos, estructura y propiedades. Halogénuros de alquilo son compuestos orgánicos en los cuales un átomo de carbono con hibridación sp3 se enlaza covalentemente a un halógeno como son flúor, cloro, bromo y yodo. Desde otro punto de vista, conviene para simplificar asumir de que se tratan de aloalcanos. Estos son aloalcanos que se les han sustituido un átomo de hidrógeno por átomos de halógeno. Los halogénuros de alquilo tienen la fórmula general Rx, donde el R representa un grupo alquilo o alquilo sustituido, y el X un halógeno, como lo mencioné anteriormente, el flúor, cloro, bromo y yodo. Los halogenuros de alquilo son compuestos derivados de los alcanos, que pueden obtener uno o más halógenos. Existen tres clases principales de compuestos orgánicos halogenados que son halogenuros de alquilo, virilo y arilo. Como podemos observar en la imagen, tenemos halogenuros de alquilo con su fórmula general Rx, que el R significa alcano y el X halógeno. Tenemos un ejemplo del cloroformo o triclorometano. Tenemos también el halogenuro de vinilo. El ejemplo sería el tetrafluoretileno, y en los halogenuros de arilo tenemos el para-diclorobenceno. Los halogenuros de alquilo se clasifican de acuerdo con su naturaleza del átomo de carbono enlazado a los halógenos. El halogenuro primario, halogenuro secundario, halogenuro terciario. También tenemos las propiedades de los halogenuros de alquilo. Estas propiedades son compuestos que dependen de sus estructuras moleculares. Sin embargo, cuando se comparan con las de sus alcanos procedentes, pueden observarse notablemente diferencias causadas por el simple hecho de haber enlaces carbonos con un átomo de halógeno. Es decir, que los enlaces carbono con el átomo de halógeno son responsables de toda diferencia o semejanza entre uno o más halogenuros de alquilo. Las moléculas de los halogenuros de alquilo son polares, ya que los átomos de los halógenos son más electronegativos que los átomos de carbono. Los halogenuros de alquilo principalmente se utilizan como disolvente industrial y caseros. Un ejemplo de esto es el tetracloruro de carbono, con su fórmula general C cloro 4, antes se utilizaba para lavar en seco las prendas de vestir, como quitamanchas, pero es tóxico y cancerígeno. Y esto se sustituyó por el 1,1 tricloroetano, aunque en algunos halogenuros de alquilo son más seguros. Y estos deberían utilizarse con cuidado, ya que son potencialmente tóxicos y cancerígenos. Y estos disuelven los ácidos grasos que protegen nuestra piel, produciendo lo que es la dermatitis. Nomenclatura de los halogenuros de alquilo. Nomenclatura común. El nombre común de un halogenuro de alquilo se encuentra compuesto por el nombre del halógeno, con la terminación uro, como el cloruro más el nombre del grupo alquilo. Como por ejemplo tenemos el nombre común del primero, es el fluoruro de pentilo. Primero se nombra el grupo del halógeno más la terminación en uro. Asimismo, el segundo tenemos el nombre común de cloruro isopropilo y el tercero con un nombre común de bromuro de cicloxilo. Nomenclatura IUPAC. En el sistema de nomenclatura IUPAC se utiliza el nombre del alcano con un prefijo que indica los sustituyentes de halógeno y el número donde indica la ubicación del sustituyente.
Primero, en primer lugar localizaremos la cadena principal, es decir, la cadena carbonada que tenga mayor número de átomos de carbono. En el caso particular de los halogenuros de alquilo, la cadena principal debe incluir el halógeno, es decir, debe incluir al grupo haluro. Numeramos numeramos y nombramos la cadena principal, como como en los halogenuros de alquilo. Existe una estructura de un halógeno. No solo hay que localizar la cadena carbonada con mayor número de carbono, sino que habrá que numerar para otorgar el menor número al sustituyente, al sustituyente. Es decir, que debemos enumerar a los enuros más cercanos. 3. Nombramos los sustituyentes del kilo y empleamos los prefijos al flúor, cloro, bromo o yodo, indicando la posición del halógeno en la cadena. Ejemplo. En el, en el primer ejemplo tenemos, en el primer ejemplo tenemos una cadena de 6 carbonos sin ramificaciones. En la nomenclatura IUPAC será clorohexano porque se encuentra en el primer carbono. En la nomenclatura común será cloruro de N-exilo, ya que se encuentra en el primer carbono, cloruro, más terminación uro, y el N, esto se debe a que no existe ninguna ramificación. En el segundo tenemos asimismo una cadena de carbonos de 7, y en su nomenclatura IUPAC sería 2-bromoheptano, ya que en el carbono 2 se encuentra el bromo, añadiendo la cadena de carbono heptano. En la nomenclatura común sería bromuro de sec-heptilo, ya que se encuentra en el segundo carbono, lo denominamos sec. En el otro ejemplo tenemos una cadena con un doble enlace y se nombra, este doble enlace tiene prioridad sobre el halógeno y por eso lo nombraremos desde el carbono más cercano. En la nomenclatura IUPAC sería 6-bromoheptano, hepteno, ya que tenemos un doble enlace. En el tercer ejemplo tenemos una cadena con doble ramificaciones y con un halógeno. Primero, en la nomenclatura IUPAC, primero nombramos las ramificaciones y la nomenclatura IUPAC quedaría como 1,2 dimetil 2 yodo hexano, ya que se encuentra en el segundo carbono. En nomenclatura común sería yoduro de terexilo, yoduro ya que se encuentra en el segundo carbono, el yodo, y el terexilo se debe a que se encuentran dos metilos en el carbono y forman como una T, y por eso su nomenclatura común sería yoduro de terexilo. Bien, como tercero tenemos los mecanismos de sustitución que son el SN1 y el SN2. Pero antes tenemos que conocer unas definiciones previas, que es el nucleófilo. Esta es una especie química que dona un par de electrones eh, a lo que es al electrófico y para formar un enlace químico en relación con una reacción. Y ahora tenemos el electrófilo, que este es un reactivo atraído por los electrones. Estas son a su vez especies cargadas positivamente o neutrales y que tienen orbitales vacantes para recibir electrones, y estos son atraídos por el centro rico en electrones. Siguiente, por favor. Gracias. Los mecanismos de reacciones de sustitución. Primero tenemos el SN1. El paso determinante para esta velocidad de la reacción es unimolecular, por eso de ahí viene su nombre SN1.
Por lo tanto, la reacción de esta tiene una dependencia de primer orden del electrófilo y de dependencia de orden cero del nucleófilo. Y este se toma un carbocatión que es positivo como intermedio en esta reacción, y este tipo de reacciones ocurren comúnmente en lo que es alcoholes secundarios y terciarios. Las reacciones del S1 tienen 3 pasos. Bien, ahora tenemos el SN2. Este se rompe un enlace y se forma un enlace simultáneamente. En otras palabras, esto implica el desplazamiento del grupo saliente por un nucleófilo. Y esta reacción ocurre muy bien en haluros de metilo y alquilo primario, mientras que es muy lenta en haluros de alquilo terciario, ya que el ataque posterior está bloqueado por los grupos voluminosos. Ahora tenemos los mecanismos de reacciones, el SN1. Las reacciones del SN1 tienen varios pasos, como mencionamos anteriormente. Comienza por la eliminación del grupo saliente, lo que resulta en un carbocatión y luego un ataque del nucleófilo. Ahora tenemos las reacciones del SN2. Las reacciones del SN2 son reacciones que un solo paso donde tanto el nucleófilo como el sustrato, que son las partes en las que se realizan estas reacciones, están involucrados en el paso desde la terminación de la velocidad. Y por tanto, la concentración del sustrato y del nucleófilo afectarán al paso de la terminación de la velocidad. Tenemos las barreras de la reacción. En reacciones SN1, el primer paso de las reacciones SN1 es eliminar el grupo saliente para dar un carbocatión. La velocidad de la reacción es proporcional a la estabilidad del carbocatión. Por lo tanto, la formación del carbocatión es la mayor barrera en las reacciones SN1. La estabilidad del carbocatión aumenta con el número de sustituyentes y la resonancia. Los carbocationes terciarios son los más estables y los carbocationes primarios son los menos estables. En las reacciones SN2, el impedimento estérico es la barrera en las reacciones SN2, ya que se produce a través de un ataque en la espada. Esto sucede solo si los orbitales vacíos son accesibles cuando se unen más grupos al grupo saliente. Ralentiza la reacción, entonces la reacción más rápida ocurre en la formación de carbocationes primarios, luego secundarios y últimamente como lentas terciarios. El nucleófilo. Las reacciones en SN1 requieren nucleófilos débiles que son solventes neutros como el etanol, el agua y el metanol. En las reacciones del SN2 requieren nucleófilos más fuertes, en otras palabras, cargados negativamente, como el nitruro, el hidróxido y el metóxido. En solvente, reacciones SN1 son favorecidas por los disolventes próticos polares, ejemplos, el agua, alcoholes y ácidos carboxílicos. También pueden actuar como nucleófilos para la reacción. Y en SN2 se desarrollan bien solventes apróticos polares como acetona, DMSO y acetonitrilo. Bien, tenemos el ejemplo de sustitución del SN1. Un ejemplo de esta reacción que tiene lugar en el mecanismo viene a ser la hidrólisis del bromuro de terbutilo con agua. Esta a su vez forma un alcohol terbutílico. Tenemos, como se observa en la imagen, el compuesto. Agregando agua, el bromuro se separa y formando el carbocatión. Ahora vamos a explicar con los 3 pasos que se requiere para esta sustitución. Tenemos el paso 1, o la etapa 1, que es la formación de un carbocatión terbutilo por la separación del grupo saliente. El grupo saliente es un anión bromuro del átomo del carbono. Esta etapa es lenta y reversible. Como se observa en la imagen, ahí tenemos el bromo, que cuando se separa, eh, se obtiene una carga negativa, y el carbocatión, que se observa también en la imagen, posee la carga positiva. Cabe recalcar que este tipo de reacción solo se puede con carbono sp3. Siguiente. Tenemos lo que es la etapa 2. En esta etapa, el ataque nucleofílico del carbocatión reacciona con el nucleófilo.
Y este sí, el nucleófilo es una molécula neutra, tiene carga positiva y negativa por igual. Por ejemplo, este es el disolvente. Se requiere un tercer paso para completar esta reacción. Y como el disolvente en este caso es el agua, el intermediario es un ion oxión. Esta etapa de reacción es rápida. Para eso observar la imagen que ahí tenemos el carbocatión positivo y el agua. Para completar esta reacción se necesita el tercer paso que se verá a continuación. Tenemos la etapa 3, que es la desprotonación y la eliminación de un protón en el nucleófilo protonado, con el agua actuando como base. Y este conduce a la formación del alcohol y un ion hidrógeno. En esta etapa la reacción es rápida. Se observa que el agua, molécula que ya viene estando ya con carga positiva, se agrega la otra agua y formando lo que es el alcohol y el ion hidrógeno. Ahora tenemos un ejemplo de sustitución nucleófila bimolecular. La velocidad de la reacción en este caso depende de la concentración del sustrato y del reactivo nucleófilo. Aquí tenemos la fórmula que es velocidad de la reacción igual K, que significa constante de la velocidad, Rx es concentración de la molaridad y Nu, que es el nucleófilo. Por ejemplo, en la reacción entre cloruro de metilo y el ion hidróxido, el cloruro de metilo es el componente electrofílico del proceso. El ion hidróxido es el nucleófilo y en el hidróxido es un buen nucleófilo porque el átomo de oxígeno tiene pares de electrones no compartidos y una carga negativa. El átomo de carbono del cloruro de metilo es el átomo electrofílico porque está enlazado a un átomo de cloro electronegativo. El cloro provoca una retirada parcial de la densidad electrónica del carbono, creando sobre este átomo una carga parcial positiva. La carga negativa del ion hidróxido es atraída hacia esa carga. Las flechas del mecanismo se emplean para indicar el movimiento de pares de electrones desde el nucleófilo rico en electrones al carbono electrófilo deficiente en electrones. Y aquí tenemos unas diferencias claves entre las reacciones SN1 y SN2. En el SN2 tenemos que la cinética es de segundo orden, mientras que en el SN1 es de primer orden. Los rearreglos no son posibles en el SN2, mientras que en el SN1 sí son posibles. La estereoquímica es inversión completa en el SN2, mientras que en el SN1 tenemos que es una mezcla de retención e inversión. Tenemos que el efecto del nucleófilo Nu es un fuerte hidróxido yoduro metóxido en el SN2, mientras que en el SN1 su Nu, que es nucleófilo, es débil y necesita agua, metanol, fluoruro o acetato. En el efecto del disolvente del SN2 es menos polar y en el SN1 es un solvente ionizante como el agua, metanol y etanol. A continuación vamos a hablar sobre las reacciones con el método de eliminación. Tenemos tanto los mecanismos de reacción de eliminación E1 como los E2. Para empezar, las reacciones de eliminación implica la pérdida de dos átomos o grupos de sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi, dependiendo de los reactivos y de las condiciones en las que se encuentren. En una eliminación debería ser un proceso de primer orden, que es el E1, o de segundo orden, que es el E2, los cuales se pasarán a explicar a continuación. Tenemos primero a la reacción de eliminación E1. ¿Qué son? Son un tipo de reacciones de eliminación de dos pasos denominados ionización y deprotonación. La eliminación unimolecular o E1 tiene lugar sobre derivados alquílicos secundarios o terciarios según un mecanismo de dos etapas. En la primera
se produce la salida del grupo saliente para formar el carbocatión y a continuación la pérdida de un protón en B forma un doble enlace, que es como podemos mostrar en la imagen. Estas reacciones usualmente ocurren en ausencia completa de bases o la presencia de bases débiles. Se prefieren en condiciones ácidas y altas temperaturas para una reacción E1, o sea, para que esta reacción pueda ser exitosa. Tenemos aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en la primera etapa, porque en estas reacciones de eliminación existen dos etapas, la etapa rápida y la etapa más lenta. En la etapa 1 sucede la ionización del sustrato y luego en la etapa 2 el agua actúa como base desprotonando el carbono vecino al positivo para formar el alqueno. Es decir, que teniendo un alcano formamos un alqueno. Y si el agua actúa como nucleófilo, da lugar a productos de tipo S1, que son los que se explicó anteriormente. Y la escasa basicidad del agua hace que el producto de sustitución sea muy mayoritario. En la reacción de eliminación E2, estas reacciones son un tipo de reacciones de eliminación de un solo paso. La eliminación bimolecular o E2 consiste en un mecanismo concertado de absorción de un protón por parte de una base fuerte y la salida simultánea de un grupo saliente situado en B en el carbono continuo, formándose una insaturación, que es otra vez el doble enlace. En la reacción E2, el tratamiento de un haluro de alquilo primario o secundario con una base fuerte conduce a la formación de un alqueno. La velocidad de reacción depende de la concentración del sustrato y de la base. Las reacciones E2 se producen en presencia de una base fuerte. El ejemplo más común para estas reacciones es la deshidrohalogenización. Aquí tenemos otro ejemplo en donde vemos que así mismo como en el E1, de tener un alcano, pasamos a un alqueno. Por ejemplo, aquí tenemos como base un hidroxilo y al momento de que surja esta ionización, se convierte en un alqueno, o sea, 2-metilpropeno y más el agua y el bromo que se ionizó. De esto podemos concluir ciertas similitudes entre estas dos, como se pudieron haber dado cuenta. Por ejemplo, en ambas reacciones son tipos de eliminación. Aparte, son reacciones favorecidas por solventes próticos polares. Y además, ambos son tipos de reacciones que se pueden observar en haluros de alquilo secundarios. Y la velocidad de ambas reacciones aumenta si hay mejores grupos salientes presentes en el haluro de alquilo. Conclusión, en este tema de los enuros de alquilo se habla sobre su estructura, propiedades y nomenclatura, además de mencionar ejemplos de reacción de sustitución SN1 y SN2 y de eliminación E1 y E2. Los haluros de alquilo son compuestos orgánicos obtenidos a partir de hidrocarburos por la sustitución de uno o más hidrógenos por halógenos. La reacción de sustitución puede ocurrir a través de reacción S1 en 3 etapas, formación de un carbocatión de terbutilo, ataque nucleofílico y desprotonación. La reacción SN2 es un tipo de sustitución nucleofílica donde un par de electrones libres de un nucleófilo ataca un centro electrofílico y se enlaza a él. Gracias.